Somos alumnas de primero de bachillerato del IES Donoso Cortés y vamos a continuar con nuestro proyecto de Hablemos de la Guerra Civil y hemos invitado a Juan Antonio y a Pedro para hablar sobre el tema. ¿Cuándo empezó a funcionar la Asociación de Memoria Histórica de Santa Amalia y cuáles son sus objetivos? Bueno, pues la Asociación de Memoria Histórica de Santa Amalia empieza a funcionar, tiene ahora mismo 14 años y bueno, pues tengo que resaltar aquí que vino el señor diputado Fernando Ayala a proponerme que perteneciésemos Santa Amalia a la Asociación de Memoria Histórica de Extremadura. Entonces, lo cual yo le dije que no, que la asociación, nosotros en Santa Amalia haríamos la Asociación de Santa Amalia. Por una razón, dijésemos, bien sencilla, porque ya en que no hace muchos años, pues teníamos que hablar con testimonios que tenían ya bastante edad, que si solamente hubiera existido la memoria histórica de Extremadura, pues tienen que consultar con Extremadura, personas muy mayores, que no se iban a desenvolver. Entonces, pues, estando la Asociación de Memoria Histórica en el propio pueblo, en nuestro pueblo de Santa Amalia, pues nosotros lo primero que hicimos es andar casa por casa del pueblo de Santa Amalia a preguntarle, a entrevistar a todos estos familiares que perdieron algún ser querido en la contienda de la llamada Guerra Civil, que no me cae bien el nombre ese. Luego explicaré por qué. Y entonces pues eran, dijésemos, unos testigos semidirectos o directos, porque todavía hay en Santa Amalia una persona o dos que tienen 100 y pico de años. Entonces, claro, que le asesinan a un ser querido, pues son datos completamente muy fehacientes. Entonces tuvimos que andar todos, no todos los vecinos, donde había habido estos desmanes de los crímenes, de los afusilamientos, y entonces de ahí recopilamos todos los datos, para luego seguir con la investigación en los lugares donde lo habían asesinado, etc. Esta fue la primera función que empezó a hacer la Asociación de Memoria Histórica de Santa Amalia. Inmediatamente pusimos en marcha la investigación de una fosa que fue en la finca La Parrilla, donde están las minas, para que os situéis bien, las minas de Santa Amalia. Y bueno, pues nos costó mucho tiempo encontrarlo, pero sí los encontramos. Y hoy día sus restos están reposando en un mausoleo que lo hicimos en el cementerio, lo cual lo construí yo también, y es donde tienen que estar estas personas. ¿Qué interés tienes en la fosa que se ha descubierto? Bueno, pues yo llevo 23 años, justo los que hace que murió mi abuela, tratando de recuperar los restos de mi abuelo, que fue fusilado y enterrado en el cementerio de Mijada, en una fosa común de las muchas que hay, porque no solo están las fosas que se han encontrado, hay otras que han desaparecido. ¿Creéis que las instituciones han hecho lo suficiente para dignificar a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista? No, yo pienso que no, en absoluto. Porque yo pienso que todo esto del tema de la recuperación de la memoria histórica y demás, y de encontrar las víctimas que están por ahí en fosas comunes, en cunetas, debajo de un alcornoque, como si fuesen animales, pues pienso que esto se debía de haber iniciado en la época como mínimo de Felipe González, porque al haber empezado tan tarde, los testimonios de muchas personas de aquella época ya han desaparecido porque estas personas han fallecido. Entonces yo pienso que se ha empezado muy tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. La ONU atribuye a España un triste récord. Es el país con más desaparecidos del mundo, tan solo por detrás de Camboya. ¿A qué creéis que se debe esto? Bueno, yo pienso que principalmente a tres motivos. Uno, la negativa del régimen franquista a que esto se supiera.
Por otro lado, en la época ya también de la democracia, el desinterés de, como he dicho antes, por ejemplo, de Felipe González en este tema. Por otro lado, el miedo escénico de las familias a hablar de este tema. Mi abuela, la quedaron viuda con 21 años y un hijo de 11 meses. Pues a mí mi abuela no me ha contado nada. Yo no sé nada de mi abuelo, por boca de mi abuela. Porque el tocarle este tema era ponerla enferma. Y curiosamente, con mi padre tampoco hablaba nada de este tema. Mi abuelo para mi padre era un desconocido. Sin en cambio, con mi madre, que era nuera, sí hablaba algo, y lo poco que sé es porque luego mi madre me lo ha contado. Entonces, debido a ese temor, no se sabe nada. Y por otro lado, bueno, pues ya digo, en temas de la democracia hay partidos que están también tratando de echar tierra encima. Y bueno, no entiendo el porqué, porque es que de lo que se trata es de recuperar los restos de ciertas personas que fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes como si fueran animales. Y lo que se trata es de darle un entierro digno, un entierro como Dios manda, y de cumplir las leyes. Porque no solo está la ley de memoria histórica, también hay leyes muy antiguas, con siglos, que dicen textualmente que no puede haber enterramientos humanos fuera de los lugares destinados para ello. Entonces vamos a cumplir la ley, y es de lo que se trata. ¿Cuándo y por qué las asociaciones de memoria histórica empezaron a querer recuperar los restos de familiares desaparecidos? Pues esto se empieza porque ya en los años 60, y a donde me voy, a los años 60, los familiares que sabían dónde estaban sus seres queridos enterrados, por su cuenta y sin razón y sin una metodología científica, llegaban una noche, pum, y recogían los restos, los metían en un saco, que a lo mejor no estaban recogiendo ni lo suyo, y se los llevan. Eran saqueadores de fosas en este caso, ¿no? Bueno, pues para parar estos desmanes es porque se lleva a cabo por Zapatero de sacar la ley de memoria histórica, para que eso fuera legal. Pero echan muchos en cara de que ya en los años 60, que se sacaban esas fosas que estaban repartidas por el campo y las que quedan, ¿sabes? Pero no dicen cuando Franco venía a saquear las fosas republicanas, los pueblos y en los campos de Extremadura y de tantos otros muchos sitios, para ver su obra completa, que pensaba que le iba a llenar con los suyos. Y venían equipados de ya unas cajitas bien adecuadas para llevarse los restos. Llegaban, por ejemplo, a Santa Amalia, primero al ayuntamiento, donde hay una fosa de republicanos, pues en el cementerio o en la finca tal, ¿no? La saqueaban de una manera, aquí se quedaban un hueso, aquí se quedaban otro, cogían y se lo llevaban a la escuela. Eso ha creado un problema enorme. Y hay miles de republicanos. Y ahora, puesto hacia de los ADN de las personas que vienen, que saben que se los llevaron allí, ¿dónde cogemos ahí? Para sacar el ADN de tu abuelo o de tu padre, no sé. Entre tantos miles. Eso fue otro desmán. ¿Entendéis? De modo que esta es la realidad. ¿Cómo fue la represión en Santa Amalia y toda la comarca? En mi pueblo hubo un caso en el que fueron a buscar un padre, no estaba, y se llevaron a un hijo. Y bueno, más o menos estoy rectificando lo que dice Pedro, que es que si no había uno, otro, les daba igual el que fuera, pero el caso era matar. Ese día que tomaron el pueblo, ya empezaron los asesinatos en Santa María. Y ya a lo largo del 17 de agosto del 36, que siguen las tropas, pero ya queda, dijésemos, protegido por Santa Amalia, dijésemos por las derechas, ¿no? Porque todos los republicanos huyeron a Medellín, ahí en Medellín ya se implantó el Frente de la Serena, y ahí estuvo hasta el año 38, que terminó la guerra. Pero bueno, el día que entran en Santa Amalia, ya se cometieron 30 y tantos asesinatos, ¿sabes?, allí en Santa Amalia, y a lo largo a través de denuncias de los vecinos, porque en Santa Amalia, antes del golpe de Estado, a ver si se apaciguaba, pues desde el gobierno republicano, desde Madrid dijésemos, se mandan
unas cartas al ayuntamiento y tal, ¿no? Que a esas personas significadas en la derecha, que había que desarmarlo, que, claro, por si el golpe de Estado, para que no estuvieran ellos con la pistola, con sus escopetas de caza, etcétera, ¿no? Y eso, pues, cuando ya ellos quedaron ahí bajo la protección de la derecha en Santa Amalia, pues vienen las acusaciones. Venga, denuncia que si este hizo guardia en la iglesia, que si aquel me dijo esto, que si aquel me dijo lo otro, todo, y entonces todo eso se convertía en asesinato, hasta llegar un número de asesinatos en Santa Amalia de 98-99 vecinos y 35 niños en el año segundo de guerra. Pues todo eso fueron los asesinatos, pero ¿a quién asesina? A combatientes no, porque estaban combatiendo. Pues matan, dijésemos, por grupos de familia. Llegaban a su casa, ¿no? Y bueno, padre, hija, etcétera, en grupos familiares iban siendo asesinados, hasta llegar al número de casi 100 personas asesinadas. ¿Podéis contarnos algún testimonio que conozcáis sobre represaliados y desaparecidos? Yo conozco testimonios de un padre y dos hijos que estaban trabajando en el campo. Pasaron por allí un grupo de franquistas montados en un carro y los fusilaron. Bueno, mejor dicho, los fusilaron no. Primero los acribillaron. Los daban tiros en las piernas, en los brazos. El padre rogándoles que lo que tuvieran que hacer, que se lo hicieran a él, que dejara a los hijos. Y al final, el que los mató hizo una obra de caridad con ellos, que era un conocido de ellos. Y digo una obra de caridad porque, como ya he dicho, les estaban dando tiros en las piernas, en los brazos, o sea, haciéndoles padecer inútilmente para luego matarlos. Y para evitar ese sufrimiento, cogió y los mató él mismo. Y esas personas están debajo de un alcornoque en una finca que se llama La Jarilla, que está cerca del término de Arroyomolinos antes de Montanche, ya es Arroyomolinos solo. Y según me tienen dicho, eso les tuvieron que enterrar ciertas personas porque ni siquiera los enterraron. Y les enterraron haciéndoles un majano. Un majano es un montón de piedras, todas pues ahí para que los alimañas no se los comieran. Y cada 9 años a los alcornoques se les saca la corcha. Pues cada 9 años va allí una persona y hace una cruz en el tronco del alcornoque. El cura de mi pueblo, acusó a mi tía abuela y a su hijo y fueron fusilados. ¿Por qué los acusan? Los acusan porque desde el gobierno republicano, cuando estalla la guerra civil, se hacen comedores en los pueblos para dar de comer a los niños, que ya sus padres se estaban incorporando a frentes de guerra, y dar de comer a estas mujeres que se quedaban sin la protección de su marido, ¿no? Y entonces, pues por orden de la República, había que requisar. ¿Sabéis el significado de la palabra de requisar? No aparecía a robar. Pero requisar es haciéndolo legalmente, por algún mandato. Si tú tienes aquí un bidón de aceite que tiene 100 litros, me voy a llevar 10 para los comedores. Tú tienes aquí 4 sacos de garbanzo, me voy a llevar 1 para el comedor. Claro, pero gratis. Por eso, requisar y robar. Pero el requisar es porque alguien te da el consentimiento que requises aquello. Entonces, mi tía abuela y su hijo fue un día después que estuvo mi padre, fue a una finca a requisar trigo. Tenía mucho trigo en el granero de la casa de la finca. Entonces el grano se subía a los doblados, como se decía entonces, y bueno, pues trajeron unos sacos de trigo. Pues al día siguiente nombran otro grupo que había que requisar más trigo, lo que sea. Bueno, pues ahí en la finca de la Viuda, un pueblecito que está allí cerca de Santa Amalia, un tamal de Hornillo, pues aquello allí tiene mucho trigo. De modo que le tocó al hijo de mi tía abuela, hermana de mi abuelo, de mi abuela, y a otros compañeros más. Por casualidad pararon el camión, ¿tú conoces el cortijo de la Viuda? Pararon el camión y no entraron con el camión hasta el mismo cortijo, porque si no, no quedan uno vivo. Quedan el camión en el camino, había como unos 100 metros de allí a la puerta del cortijo, camino recto, que sigue igual eso, camino recto, por precaución lo que sea, y pues vamos a asomarnos primero. Pues estaba allí la Guardia Civil, los falangistas de Miejada, abrieron fuego, allí mataron 2 personas, y al hijo de mi tía abuela le atravesó una bala en la cara, y
Pero los pies, el pobrecillo, los tenía sanos y salieron todos desperdigados, huyendo de allí, ¿no? Pero allí mataron 2 vecinos de Santa Amalia, a uno le quedan heridos, le atan a la rabera de la camioneta, se le llevan arrastrando detrás de la camioneta hasta Miejada y allí la remataron con un tiro en la cabeza. Un tiro en la cabeza. Pues mi abuela fue en busca de uno que hacía ya de taxista en Santa Amalia para ingresarle en el hospital de Mérida a su hijo con el tiro en la cara, ¿no? Y bueno, pues llevaron. Pero el día que le dan de alta se lo comunica a mi abuela que fuera a recoger a su hijo, que con 18 años, que ya estaba bien, ¿no? Entonces mi abuela fue en busca del, dijésemos, el único taxista que había en el pueblo de aquella época y fueron a por él. Pero cuando venían de Mérida para acá, fueron detenidos en San Pedro de Mérida. Los dos, mi abuela con su hijo. ¿Y por qué fueron detenidos? ¿Quién se pudo haber chivado? Pues el taxista, que iba a traer a María Luisa Muñoz y a su hijo. Los bajan en San Pedro de Mérida y allí fueron fusilados, abrazos y todo el uno al otro. Y esos son datos recogidos documentalmente. Porque estas leyes, que son las primeras que intentan dignificar a las víctimas de la guerra y de la represión franquista, generan en una sociedad democrática como la española tanta polémica? Bueno, pues la verdad que yo no lo entiendo, pero esto todo por cuestión ideológica y de tratar de tapar lo que hicieron sus antepasados ideológicos. Porque, bueno, yo no entiendo que tenga que levantar polémica que un grupo los familiares de las personas que fueron represaliadas por el bando franquista quieran recuperar esos restos, enterrarles en un lugar como Dios manda, aunque algunos no creamos en Dios, de darles un entierro digno, humano y además, como ya he dicho antes, de cumplir con la ley. Entonces, la verdad que no entiendo a qué viene esta polémica, porque es lo más humano del mundo. Además, se desharía un agravio comparativo, porque se cree que Franco, cuando acabó la guerra, sumó al 95% de las personas que fueron represaliadas por los republicanos. Los republicanos represaliaron a unas 50.000 personas en toda España, los franquistas a 150.000. Entonces, si unos eran españoles y los otros también, ¿por qué no tratarles igual? Aunque sea con 80 años de diferencia. Entonces yo no entiendo el por qué esta polémica y este odio a que se cojan los restos de estas personas y que sus familiares les entierren donde ellos quieran. Yo suelo poner el ejemplo de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA. Bueno, a esa familia le queda el triste consuelo de que el 99,9% de los españoles salimos a las calles a manifestarnos en contra de eso. Y bueno, por lo menos sus familiares, ya digo, sintieron el cariño y el apoyo de la sociedad. Tienen el consuelo de llevarle flores o de ir a llorarle a su tumba. Mi abuela no. A mi abuela ni siquiera, y a mi bisabuelo, ni siquiera se atrevía la gente a darles el pésame, por miedo a que les acusaran de rojos o de ser cómplices o de algo. Entonces, como mucho, había mucha gente que cuando se cruzaban con mi abuela por la calle, con la mirada le daban el pésame, cambiando el gesto a la cara, agachando la cabeza, mirándole. Ese fue el pésame que recibió mi abuela por el asesinato de su marido. Entonces, bueno, es a lo que voy. ¿A qué tanta polémica? ¿Por qué? Venga, vamos a sacar esos restos, vamos a tratarles como se trató a los franquistas y que cada cual entierre a su familia donde le dé la gana. Entonces yo no entiendo, repito, no entiendo esta polémica. Como sabréis, Núñez Feijóo ha asegurado que si sale como presidente del gobierno va a derogar la ley de memoria histórica. Y yo quería saber vuestra opinión al respecto. No es nuevo, ¿no? Ya lo hizo Rajoy de cierta manera, pero bueno, a ver lo que ocurre, porque tampoco es tan fácil. O sea, que no crea que es un chip y lo quitamos, ¿no? De hecho, yo he hablado ya con personas que están bastante informadas de este tema, que llevan funcionarios, políticos y demás,
que están en este tema y me dicen eso, que no es tan fácil. Todavía están demostrando que fueron unos verdaderos asesinos, unos verdaderos perseguidores, hasta el día de hoy, que todavía nos tienen enfrentados, izquierda y derecha. ¿Cuál es el futuro de trabajo en las fosas que están sin abrir? ¿Se realizarán pruebas de ADN? Este trabajo que se empezó a hacer hace ya algunos años con el tema de la localización de las fosas por 2 veces, y luego en el 22, cuando se empezaron a sumar las fosas, todavía quedan algunas fosas que abrir, y bueno, ya hay una dotación presupuestada para que se sigan abriendo las fosas que quedan ahora probablemente en el verano del 2024. Entonces este trabajo todavía continúa, no ha terminado. Y bueno, ya concluyendo la apertura de esa fosa y la identificación de las personas, que también ya hay un dinero asignado para ello, para hacerles las pruebas de ADN y que los familiares que estén interesados lo puedan recuperar a sus seres queridos, que los puedan enterrar donde ellos crean conveniente y como es debido. Bueno, con esta pregunta terminamos la entrevista. Muchas gracias a Juan Antonio Olivera por darnos su testimonio, el testimonio de una búsqueda incesante para encontrar a sus antepasados represaliados por los sublevados franquistas, y muchas gracias a Pedro por su inmensa labor al frente de la Asociación de Memoria Histórica de Santa Amalia. Mucha suerte a los dos en su labor por dignificar a los defensores de un régimen democrático como la Segunda República frente a la barbarie fascista. Terminamos con una cita del historiador Ian Buruma que inspira nuestros proyectos Hablemos de la Guerra Civil. El trabajo del historiador consiste en despojar al pasado de su misterio, en narrar la historia como una serie de acontecimientos más o menos coherentes. Solo cuando una sociedad llega a ser suficientemente libre y abierta para volver la vista atrás, pero no desde el punto de vista de la víctima ni del criminal, sino con una mirada crítica, únicamente entonces encuentra en reposo sus fantasmas.